Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medida. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam al Jami'. En el último episodio hemos tratado del descenso de Jesús del monte de la transfiguración y su catequesis sobre la fe. Hoy continuamos lo que empezamos en este episodio, sobre todo la palabra que Jesucristo da sobre la fe, una catequesis que hace. Estamos en el capítulo 17, justo después de la transfiguración, entonces vamos a proclamar los versículos desde el 14 hasta el 21. Cuando volvieron a donde estaba la gente, se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: Por vuestra poca fe, en verdad os digo que, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte: trasládate desde allí hasta aquí, y se trasladaría, y nada os sería imposible. Esta clase de demonios solo se expulsa con la oración y el ayuno. Entonces, tras la fulgurante experiencia de la transfiguración, cuando Jesús desciende del monte acompañado por sus discípulos más cercanos, el Evangelio nos introduce de inmediato en un escenario completamente distinto. Del resplandor de la gloria divina se pasa al dolor humano, de la altura de la contemplación se vuelve al corazón de la multitud, donde esperan las heridas, las preguntas y los fracasos, que son también una síntesis de nuestros fracasos y nuestras heridas. Entonces es un contraste poderoso. Mientras en la cima del monte se ha revelado la belleza del Hijo de Dios, al pie del camino aparece un padre desesperado que implora ayuda para su hijo atormentado. Y
Como hemos escuchado, el hombre se arrodilla ante Jesús y lanza un grito que atraviesa los siglos y llega hacia nosotros. Señor, ten compasión de mi hijo. No es solamente la súplica de un padre, es la voz de toda la humanidad, de todos nosotros que experimentamos el sufrimiento, la impotencia y la necesidad de ser salvados. El muchacho vive prisionero de una fuerza obscura que lo destruye, cayendo una y otra vez en el fuego y en el agua. En esas imágenes resuenan también las pruebas del pueblo de Israel, el pueblo amado por Dios, que atravesó innumerables tribulaciones antes de encontrar descanso en el Señor. El Evangelio presenta así a un hijo herido que representa de algún modo a todos nosotros, únicos, preciosos ante Dios, pero frecuentemente vencidos por nuestras fragilidades y por fuerzas oscuras, y tal vez también por el demonio. Sin embargo, el verdadero centro de la escena no es solo la enfermedad del joven, sino algo todavía más sorprendente, el fracaso de los discípulos. Porque ellos habían recibido autoridad para expulsar demonios y anunciar el reino, pero ahora se encuentran impotentes. Han intentado actuar, pero no han podido sanar al muchacho. Y aquí aparece una de las enseñanzas más profundas del camino cristiano. Antes de convertirse en verdaderos testigos de Cristo, los discípulos deben descubrir los límites de sus propias fuerzas y tal vez también sus fracasos. Deben experimentar que la misión no se sostiene únicamente en capacidades humanas, sino en la fe, en una fe viva y profunda, y tienen que ser iniciados progresivamente, gradualmente, a esta fe. Como también nosotros necesitamos una iniciación gradual a la fe. Jesús responde entonces con palabras duras y a la vez conmovedoras. Dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Son palabras que recuerdan las exclamaciones de Moisés en el Antiguo Testamento, cuando después de subir al monte Sinaí, como aquí Jesucristo sube al monte de la Transfiguración, Moisés descendía para encontrar a un pueblo incapaz de confiar plenamente en Dios y que cae en la idolatría, en el engaño del demonio. Y el Evangelio de Mateo quiere mostrarnos precisamente esta conexión. Jesús aparece como el nuevo Moisés, no como una sustitución, hemos dicho, sino como un cumplimiento de la figura de Moisés, porque Jesucristo es el cumplimiento definitivo de la historia de la salvación y también de la geografía de la salvación, porque como Moisés sube al monte, Jesucristo también sube al monte. Como Moisés, también Jesucristo baja para enfrentarse a la incredulidad del pueblo. Pero, a diferencia de Moisés, Jesucristo posee en sí mismo el poder, como decimos en griego, la exousia, la autoridad divina capaz de vencer definitivamente el mal. Después, en el último episodio, hemos hablado de la expresión «hasta cuándo» que recorre toda la Biblia. La pronuncian los profetas, los justos que sufren e incluso Dios mismo ante la resistencia de su pueblo. Entonces también Dios mismo pronuncia esta expresión. Es el grito del amor herido por la falta de confianza. Y Jesús no se lamenta porque haya dejado de amar, al contrario, precisamente porque ama profundamente, le duele nuestra incredulidad. El problema no es simplemente cometer errores, sino vivir como si Dios no fuera digno de una confianza total. Y sin embargo, inmediatamente después de esta reprensión de parte de Jesucristo, llega una palabra llena de esperanza. Dice Jesucristo, con referencia al muchacho, traédmelo aquí. Cristo denuncia la incredulidad, sí, pero no rechaza a nadie. Corrige, pero para sanar. Hiere con la verdad, pero para restaurar y salvar con su inmensa misericordia. Allí donde los discípulos fracasan,
Él interviene. Allí donde la capacidad humana se detiene, comienza a manifestarse el poder inmenso de Dios. Entonces, en este milagro se cumple o se realiza la autoridad soberana de Jesucristo. Jesús increpa al espíritu maligno y el muchacho queda sano. Pero el relato no termina con la curación. Lo más importante viene después, cuando los discípulos, desconcertados por su fracaso, se acercan a Jesús en privado. No buscan una explicación teórica, buscan comprender por qué no pudieron hacer lo que antes parecía posible, porque poco antes, como he dicho, como subrayé en el último episodio, Jesucristo, cuando envía a sus discípulos o sus apóstoles de dos en dos, le da poder y autoridad hasta sobre los demonios, pero ahora no pueden echar este demonio. Entonces Jesucristo ofrece una maravillosa catequesis sobre la fe. Una catequesis destinada no solo a aquellos discípulos, claramente, sino también a cada uno de nosotros, a cada creyente de todos los tiempos. La razón de la impotencia de los discípulos no fue la falta de técnicas ni de conocimientos, sino la pequeñez de su fe. Eso es el problema, ¿no? Claro, Jesucristo no hace un plan pastoral, aunque no es que diga que no sea necesario hacer un plan pastoral, pero tenemos que entender que el primer problema es la falta de fe que tenemos todavía. Entonces aquí resuena una de las afirmaciones más extraordinarias del Evangelio. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a un monte que se trasladara, y el monte sí, se movería. La imagen es impresionante. El grano de mostaza es diminuto, casi insignificante, y Jesús no exige una fe gigantesca ni espectacular. Pide una fe auténtica, viva, capaz de apoyarse totalmente en Dios. En la tradición bíblica, creer significa precisamente eso, de la raíz amán, o sea, quiere decir etimológicamente apoyarse sobre una roca firme. La fe no es un sentimiento pasajero, ni es una emoción religiosa, sino que es apoyarse sobre una roca firme, que es Dios mismo, es confiar radicalmente en la fidelidad de Dios, incluso cuando todo parece oscuro. Por eso, este Evangelio se convierte en un espejo para nuestra propia vida. También nosotros conocemos la experiencia del fracaso, de la impotencia, de las oraciones aparentemente sin respuesta, de las luchas que regresan una y otra vez y mil veces. También nosotros, como los discípulos, descubrimos que muchas veces nuestras fuerzas no bastan. Pero es allí precisamente que comienza el verdadero camino de la fe. Dios permite, o si queréis, quiere que veamos nuestros límites, no para humillarnos, sino para conducirnos hacia una confianza, una fe más profunda, adulta, una estatura adulta de la fe. Entonces la escena entera está construida sobre un contraste fascinante, la luz del Tabor y la oscuridad del sufrimiento, la gloria divina y la fragilidad humana, la victoria de Cristo y la impotencia de los discípulos, nuestra impotencia. Sin embargo, ambas realidades forman parte del mismo camino. No se puede permanecer para siempre en la cima del monte. Hay que descender. Hay que entrar en la multitud, hay que tocar las heridas del mundo y tocar las propias debilidades y los propios fracasos. Solo así la experiencia de la gloria se transforma en una fe madura, y eso es el camino cristiano, una transfiguración. El mensaje final es claro y consolador. Cristo no abandona a quienes fracasan. Al contrario, convierte el fracaso en una escuela de fe, en una iniciación a la fe, una palabra importantísima. Lo que a menudo falta en la Iglesia, un camino serio de iniciación cristiana, de iniciación a la fe. Los discípulos descubren que no son autosuficientes. El padre descubre que su esperanza no ha sido en vano. El muchacho descubre la libertad
y la liberación del demonio. Y nosotros descubrimos que la verdadera fuerza del creyente no nace de su capacidad, sino de la fe, de su confianza en Dios. Desde la cima luminosa de la transfiguración hasta el encuentro con el sufrimiento humano, Jesús revela una verdad decisiva. La fe no consiste en escapar de las dificultades, sino en atravesarlas sostenidos por la certeza de que Dios permanece con nosotros. Y cuando esa fe, aunque sea pequeña como una semilla, echa raíces en el corazón y crece, entonces nada resulta imposible para quien se abandona en el Señor. Entonces, ahora seguimos, esto era una síntesis del episodio pasado, ahora seguimos porque, como hemos visto, los discípulos, como buenos discípulos, van al Rav de los Rabbanim, al rabino de los rabinos, al maestro de maestros que es Jesucristo, y le hacen una pregunta, como hace cada buen discípulo. También en la tradición judía, el valor de un discípulo se ve de sus preguntas, no solo de sus respuestas. Entonces preguntan a Jesucristo los discípulos, ¿por qué nosotros no hemos logrado expulsar a este demonio? Y Jesucristo responde con una palabra, podríamos decir una catequesis sobre la fe, porque empieza diciendo, por vuestra poca fe. ¿Por qué no habéis logrado expulsarlo? Por vuestra poca fe. En griego, poca fe, o sea, esta expresión que traducimos con poca fe es oligopistía, es una palabra. Entonces, en griego es una buena traducción de una expresión hebrea que he encontrado en la literatura rabínica, que no es muy frecuente, que es miut emunah, que quiere decir poca fe, falta de fe o pequeñez de fe, literalmente. Así, por vuestra poca fe, dice Jesucristo, en verdad os digo, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, muévete de aquí hacia allá, y se moverá, y nada os será imposible. Y luego hay un versículo que en algunos antiguos manuscritos falta, un versículo 21, que dice, esta raza de demonios no se expulsa sino con la oración y el ayuno. No estamos seguros de que este versículo 21 forme parte del Evangelio original de Mateo, pero se encuentra en diversas formas, también en Marcos y en Lucas. Por tanto, es muy interesante porque subraya la importancia de la oración y del ayuno en frente de problemas tan grandes como el poder del demonio. Muy bien, ahora vamos a escuchar un canto para meditar también sobre estas palabras y prepararnos a explorar el trasfondo de este evangelio, especialmente el trasfondo judío. Y muchas gracias y vamos a meditar sobre estas palabras. Gracias. Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres. María, y bendito es el fruto. María, el fruto de tu seno, Jesús. María,
tú has creído. Porque apenas he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí. Mi niño ha exultado de gozo. Entonces Jesucristo responde a la pregunta de los discípulos, ¿por qué nosotros no hemos logrado expulsar a este demonio? Responde Jesucristo: por vuestra oligopistía, por vuestra poca fe o falta de fe. Y dice Jesucristo: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, muévete de aquí hacia allá, y se moverá, y nada os será imposible. Entonces, Jesucristo hace una catequesis sobre la fe. Y verdaderamente Jesucristo es un gentleman, un gran señor. No sé si lo habéis pensado alguna vez. Dice así a sus discípulos: en verdad os digo, amén os digo, si tenéis fe como un grano de mostaza. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esta frase? Quiere decir que no tienen fe todavía. ¿Por qué? Porque la mostaza tiene los pólenes, pero el polen de la mostaza casi no se ve en una mano a simple vista. Las semillas de la mostaza son muy, muy, muy pequeñas. Entonces dice Jesucristo: si tenéis fe como un grano de mostaza, quiere decir tampoco tenéis esta fe pequeñísima. Pero, claro, lo dice de una forma como un gran señor, como un gentleman. Y aquí en Tierra Santa es frecuente encontrar esta planta. Impresiona verla en la mano, impresiona ver la semilla de mostaza en la mano. Es un puntito negro que casi no se ve, y sin embargo se convierte en un arbusto que puede alcanzar los 2 metros, incluso a veces los 3 metros de altura. De hecho, Jesucristo toma el granito de mostaza, en hebreo gargila jardal, y el granito de mostaza lo toma como símbolo privilegiado del reino de los cielos. El reino de los cielos es como un granito de mostaza, que es el más pequeño de todas las semillas, pero una vez crecido es tan grande que se convierte en un árbol y las aves del cielo pueden posarse entre sus ramas. Literalmente encontrar refugio, amparo, refugiarse sobre su sombra. Este es el reino de los cielos en nosotros. Algo que parece al comienzo insignificante, pero que en realidad tiene una dinamis enorme, una potencia enorme, un potencial inmenso. Dentro de nosotros está el reino de los cielos, dentro de los bautizados. La semilla del bautismo, esta dinamis, este dinamismo, esta potencia enorme, infinita del bautismo que debe crecer y que verdaderamente puede crecer y está llamada a crecer, a convertirse en un árbol
tanto grande que las aves del cielo, o sea, todos los hombres, los que pasan, incluso los más lejanos, los paganos, los que se sienten más perdidos, pecadores, puedan verdaderamente encontrar refugio, sombra bajo de estas ramas. Pues bien, de este árbol que es el reino de los cielos en nosotros, o sea, bajo este árbol tienen que refugiarse esta generación que lo necesita. Es interesantísima esta expresión de Cristo. Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, muévete de aquí hacia allá, y se moverá, y nada os será imposible. ¿Y de qué monte está hablando concretamente? Es clarísimo. Hay que leer los evangelios no como perícopas, o sea, como branos sueltos, o como pasajes aislados, sino en el contexto de todo el evangelio. Hemos dicho que Jesús está bajando. ¿Y de dónde Jesús está bajando? Del monte de la transfiguración. Según la tradición, este monte es el monte Tabor, pero ciertamente es el monte de la transfiguración. Es decir, aquí Cristo da una palabra sobre la fe que mueve montañas y está mirando el monte de la transfiguración, porque Jesús está bajando de este monte, del monte de la transfiguración. Lo que significa que la fe puede transportar el monte Tabor, puede transportar el monte de la transfiguración a cualquier lugar. Por eso nada nos será imposible. Es decir, aunque después de haber bajado de este monte Jesús se encuentra con las heridas, con la oscuridad y va hacia Jerusalén, hacia el rechazo, hacia la oscuridad otra vez, pero la luz tabórica, la luz divina de la transfiguración, para quien tiene fe, está en todo lugar, incluso en lo más oscuro, incluso en lo que no comprendemos. Y es verdad, sufrimos, es verdad, muchas veces sufrimos y sufrimos terriblemente. Es verdad, debemos atravesar momentos en los que parece que Jesús está ausente, experimentar nuestro fracaso, experimentar nuestra incapacidad. Algunas veces también frente a los demonios, incluso frente a nuestros demonios, pero allí está Cristo. La fe nos permite, la gracia de la fe, porque la fe es una gracia, no es un esfuerzo humano, que pero implica nuestra adhesión libre, pero la fe nos permite llevar, irradiar de luz aquello que es también más oscuro en nosotros y en los demás y en el mundo, como vemos claramente, ¿no? No hace falta explicar. Entonces, la respuesta a nuestro fracaso, al fracaso también de hoy, es la transfiguración. Aquí tenemos la respuesta también al fracaso. También podemos decir algunas veces de la Iglesia. La Iglesia está fundada sobre Jesucristo, es santa y tiene un poder enorme también hoy. El poder de Cristo para perdonar los pecados, para expulsar los demonios. Este debe ser y es el poder de la Iglesia para poder llevar a Cristo a las personas. Pero es verdad que los hombres y las mujeres de la Iglesia, nosotros, muchas veces experimentamos como discípulos este fracaso. La respuesta a nuestro fracaso es una sola, es la fe. La fe. Quisiera decir una palabra sobre la fe, la tradición judía, y luego subrayar cómo Cristo realmente vino a cumplir no solo el Antiguo Testamento, claramente, sino también toda la tradición judía. Y en la literatura judía, en la literatura rabínica, la fe no es solo un reconocimiento de la existencia de Dios. Ciertamente, la fe es el remedio a la negación de Dios y a la idolatría, pero la fe no es solo reconocer la existencia de Dios, sino tener confianza en Él, abandonarse en Él, confiar en Él. Dice el profeta Isaías, si no tendréis fe, no tendréis estabilidad. Seréis como veletas al viento. Vendrá el viento, vendrá la tempestad, y seréis barridos porque no tenéis estabilidad. Por eso la raíz de la palabra emuná en hebreo, la palabra fe, emuná, es amán, que quiere decir estar fundados, apoyados, o mejor, tener nuestros pies
sobre una roca estable, firme. Según el Talmud de Babilonia, el Tratado Shabbat 97a, Israel es un pueblo de creyentes que son hijos de creyentes. Y hay un dicho muy interesante de dos rabinos muy antiguos. Que estas frases están tomadas del Midrash Mechilta de Rabbi Ishmael, que es uno de los Midrashim más antiguos del libro del Éxodo. Cito este rabino Shemaya, que dijo que dice así: la fe en mí, dice Dios, la fe que Padre Abraham manifestó, la fe en Dios, merece que yo, está hablando Dios, que yo abra el mar para ellos. Es decir, para Israel, Abraham tuvo fe en Adonai, en el Señor, y el Señor se lo acreditó como justicia. Esto claramente lo dice la Biblia. Es importantísima esta frase, de gran importancia, porque también San Pablo subraya esta frase que hace referencia claramente a la fe de Abraham. Abraham tuvo fe en Dios, en el Señor, en Adonai, y éste se lo acreditó como justicia, se la contó como justicia. Y después este Midrash habla del mérito de la fe, el mérito de la confianza en Dios. Esta fe abre el mar. La fe de Abraham, la fe del justo tiene el poder de abrir el mar. Después hay un segundo dicho, un dicho de otro rabino, que se llama Avtalión, y dice así, siempre, claro, es un dicho, pero puesto en boca a Dios. Dice Dios: la fe en mí que ha manifestado merece que yo abra el mar para ellos. Es decir, no es solo por la fe de Abraham, sino también por la fe de los israelitas. O sea, estamos llamados a hacer nuestra la fe de los padres, de nuestros padres. Por eso se dice que Israel es un pueblo de creyentes, hijos de creyentes, son creyentes, hijos de creyentes. O sea, se recibe la fe, por eso es tan importante la transmisión de la fe a los hijos. Se recibe la fe, pero no podemos apoyarnos solo en la fe de nuestros padres, de la fe de los demás. Ciertamente, esto muchas veces puede ser un gran apoyo, la fe de los demás. Y muchas veces recibimos gracias por la fe de otros. Por eso es tan importante la intercesión de los santos. Cuidado como la intercesión de los santos, los méritos de los santos, ya se encuentran en la tradición judía. Pero en el mismo tiempo, ya la tradición judía subraya no solamente el mérito y la intercesión de los santos, sino también la fe de cada uno. El milagro ocurre también por nuestra fe. Y muchas veces esto se encuentra también en Jesús. Jesús dirá a varios personajes del Evangelio: por tu fe, o sea, tu fe te ha salvado. Por esta palabra tuya, tu siervo está curado. O he aquí, tu fe te ha salvado. Hay muchos casos. Jesús se admira de la fe muchas veces, como en cambio se maravilla negativamente de la incredulidad. Por ejemplo, la falta de fe de los nazarenos, de sus compaisanos. En la tradición judía es muy importante el mérito de los padres, que es sobre todo la fe. Como he dicho, y primero entre todos la fe de Abraham, porque Abraham es en sí mismo la fe. ¿Qué es la fe? Para explicarnos qué es la fe, la Biblia no hace tratados teológicos, sino nos presenta a una figura, Abraham. Y Filón de Alejandría, gran exégeta, filósofo contemporáneo de Jesús, dice que la fe no es un movimiento fácil, es un camino de confianza, tener confianza en Dios, y eso implica desprenderse de las cosas del mundo en las que nos apoyamos a menudo. Entonces Filón habla de este éxodo que debemos hacer, de apoyarnos en nuestros ídolos, en nuestras cosas terrenales, hacia abandonarnos en Dios.
Y en particular, Filón de Alejandría habla de esto en un texto sobre Abraham, que se llama en latín de Abraham. Filón dice: la fe es el conocimiento de la piedad, la herencia de la felicidad y la exaltación del alma. Miren la importancia de la fe entre los judíos, precisamente en Filón de Alejandría, un judío que luego tuvo una gran influencia también en los padres de la Iglesia. Rabí Eliezer el Grande tiene también un dicho bellísimo, otro rabino, Eliezer el Grande, y dice: ¿quién tiene pan en su cesta y dice ¿qué comeré mañana? Se pregunta ¿qué comeré mañana? Evidentemente no es más que un hombre de poca fe. Interesante porque Jesucristo dice algo similar cuando los apóstoles, después de la multiplicación, después de haber visto un milagro, un signo evidente, se olvidaron los panes. Jesucristo dirá: hombres de poca fe, ¿por qué decís que no tenéis pan? Hay una expresión en particular en hebreo que es Anshei Amaná, es decir, hombres de fe, hombres de confianza. Por ejemplo, el rabino Ravá dice en el Talmud, en el Tratado Shabbat: Jerusalén fue destruida solo porque ya no había en ella Anshei Amaná, en arameo, o Anshei Emuná, es decir, hombres de fe. Eso es algo que también dice San Pablo: al no haber encontrado a nadie fiel, Cristo ha sido enviado, o Dios ha enviado su Hijo Jesucristo, el único fiel. Y luego hay también un bellísimo dicho en el Midrash, otra vez el Midrash Mejilta de Rabbi Ishmael, 16:27, que dice así: algunos del pueblo salieron a recoger el maná y no encontraron nada por su poca fe entre los israelitas. Siempre una referencia al pan. Es decir, algunos israelitas no encontraron el maná, aunque Dios se lo había dado. No encontraron el maná por su poca fe. He aquí el Señor Jesucristo, después de haber mostrado su gloria a 3 de los apóstoles, después de haberlos confirmados en la fe, de haberlos confirmado en la fe, tiene que mostrarnos a nosotros, a sus discípulos, su fracaso, nuestro fracaso, es decir, nuestra poca fe. Y repito, es interesante que Jesucristo diga: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Pero si el grano de mostaza casi no se ve en la mano, significa que Jesucristo de una manera muy elegante, como un señor, con delicadeza, como un caballero, pero también con verdad, está diciendo a los discípulos, a nosotros, que prácticamente no tenemos fe, tenemos poca fe, somos hombres de poca fe. Y como he dicho, aquí se usa este término oligopistía, pero en realidad en los sinópticos se dice también apistía. Apistía es un alfa privativo, es decir, algunas veces Jesucristo dice que somos hombres sin fe, incrédulos. Es importante descubrir esto. No debemos sentirnos juzgados, sino que es una gracia. Si Dios nos muestra en su Hijo Jesucristo que muchas veces somos hombres de poca fe, porque no nos entregamos totalmente, no confiamos en Él, no creemos que Dios tenga poder sobre los sufrimientos más grandes, sobre los demonios más terribles, no tenemos que sentirnos juzgados, sino verlo como una gracia de iluminación. Por eso Jesucristo, con gran amor, aprovecha este evento, este milagro, para instruir, para iniciar a sus discípulos, no solo sobre la fe en general o de manera teórica, sino sobre todo sobre la poca fe de los discípulos. He aquí la luz de Cristo, la luz gloriosa de la transfiguración, ilumina nuestras tinieblas. Eso es doloroso, pero acojamos esta gracia, reconozcamos que muchas veces en las circunstancias concretas de la vida somos hombres de poca fe. No nos apoyamos verdaderamente en el poder de Dios, sino en nuestras fuerzas. Y Cristo hace un camino, continúa el camino con sus discípulos. Les muestra esta señal, no desprecia la poca fe de los discípulos y de este Padre que le está pidiendo ayuda. De hecho, en el paralelo de este Evangelio se dice que el Padre reconoce su incredulidad justamente porque dice: creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Le dirá a Jesús:
si tú puedes, ten misericordia de mí y ayúdame. Ahora haremos otra pausa musical para meditar sobre estas palabras. El Señor nos ayude de verdad a pedir este don de la fe y a crecer, que esta semilla del santo bautismo pueda crecer en nosotros y que el Señor nos ilumine para poder llegar a la estatura adulta de la fe, a ser verdaderamente cristianos, que es un camino maravilloso de transfiguración, el camino de toda una vida. Esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. Esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte, me ha sacado del fango de la ciénaga, ha puesto mis pies sobre la roca, ha establecido mis pasos en un camino de salvación. Esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte, ha puesto en mi boca un cantar nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos vendrán y lo verán, y tantos en Él confiarán. Esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. Dios mío, cuántas maravillas, cuántos prodigios en nuestro favor, si los quiero anunciar y proclamar, son tantos que me superan en número. Esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. No quisiste sacrificio ni oblación, por eso me has abierto el oído. No has querido víctima por la culpa, por eso he dicho que aquí que vengo para hacer tu voluntad. Entonces hemos rezado con este salmo maravilloso, esperado en el Señor, que es un grito de esperanza, y también este padre de este hijo poseído por el demonio tiene esta esperanza, aunque como sabemos tiene poca fe. Como hemos dicho, reconoce su incredulidad porque dice: creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Si tú puedes, ten misericordia de mí y ayúdame. Y dice Jesucristo de modo irónico: ese si tú puedes, así es literalmente en griego, ese si tú puedes. O sea, si tú puedes,
todo es posible para quien cree, dice Jesucristo, y realiza este prodigio. Entonces Cristo es aquel que siempre está más allá, que nos precede verdaderamente en Galilea y en todo sitio, nos precede en nuestra vida. Él es la fuente de nuestra fe, es el autor de la fe, como dice el apóstol, y el culmen claramente de nuestra fe, y es siempre más allá, o sea, no desprecia nuestra poca fe, se alegra cuando la reconocemos y toma nuestra nada, nuestro fracaso, y lo transforma, lo transfigura y realiza este milagro a pesar de la incredulidad o la poca fe o el fracaso de los discípulos. Entonces, no nos escandalicemos de nuestros fracasos, no seamos soberbios, no seamos orgullosos, sino reconozcamos que todos estamos todavía en camino, que ninguno de nosotros ha llegado de manera definitiva. Y esos tres elegidos, San Pedro, Santiago y Juan, han recibido dones inmensos. Fijaos los dones que Dios ha hecho a Pedro, a Santiago y a Juan, que también son conscientes de que son depositarios entre los apóstoles de un privilegio particular, de tesoros especiales. Y por eso quizás también algunas veces han podido correr el riesgo de enorgullecerse. Pero estos tres, a pesar de haber visto la gloria de Dios en el monte alto, en el monte de la transfiguración, también deben tocar con dolor su debilidad. Y la tocarán de manera especial en el momento de la pasión, de la cruz. Y se acordarán de esto. Esta palabra, esta catequesis de Jesucristo sobre la fe los acompañará siempre en sus fracasos y sabrán que volviendo al Señor, que apoyándose en Él, que es la verdadera roca, podrán hacer maravillas, sí, podrán hacer cosas imposibles. Y también nosotros podemos caminar sobre el mar de lo imposible. No somos, por así decirlo, ni mejores ni peores que los apóstoles, ¿no? Y también nosotros estamos en camino. Entonces no nos escandalicemos de nuestros fracasos, de nuestra poca fe a veces. La primera cura o el primer paso para ser curados, sanados, es reconocer nuestras debilidades. Y muchas veces también en nuestra misión, que puede ser una misión de catequistas, de sacerdotes, de padres y madres, y muchas veces nos cuesta, ninguno de nosotros ha nacido sacerdote o padre o madre, y vemos quizás en los hijos físicos o espirituales también nuestro fracaso, y no debemos escandalizarnos. Detrás está Dios, detrás de cada cosa está Dios que nos ama, no nos condena, que nos considera dignos de estima, aunque nos haga pasar por el fuego de la tribulación, aunque nos haga pasar por el agua de un río que algunas veces parece sumergirnos, pero no nos deja, sino que nos dará alivio. Entonces creamos hoy, creamos de verdad que nada es imposible para Dios, que todo es posible para quien cree, como dice Jesucristo. Y esta palabra los apóstoles la deberán siempre redescubrir. Y también hoy en la iglesia debemos redescubrir esto. Dice Jesucristo a sus apóstoles en el cenáculo una frase que me impresiona siempre. Quien cree en mí hará mis obras y hará obras mucho más grandes y las hará mayores. Esta palabra ha inspirado a tantos santos. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, a pesar de ser un pecador, antes de su conversión, en su lecho de dolor, cuando el Señor permitió que fuera herido en una pierna y fracasado como soldado, leyendo la vida de los santos y de Jesucristo, dijo: ¿por qué no puedo hacer lo que hizo San Francisco de Asís? ¿Y por qué no puedo hacer lo que hizo Santo Domingo de Guzmán? Creemos en esto. No confiamos en nuestras fuerzas, creemos en esto. Si hemos experimentado un poco, mucho nuestro fracaso, nuestra incapacidad, creamos en la fuerza de Dios que lo supera todo, supera también nuestra incapacidad y nuestra falta de fe. Hay una frase que me gusta muchísimo de San Vicente Pallotti. Nos dice a cada uno de nosotros
y cito, cree que hoy el Señor te da la gracia no solo para ser cristiano, para ser un santo, sino para ser uno de los más grandes santos. Confía en esta gracia como si ya hoy te las estuviera dando. Hasta aquí la citación, la cita de San Vicente Pallotti. He aquí la confianza en Dios, la confianza a la que siempre debemos volver. Entonces reconozcamos que quizás algunas veces no tenemos fe, ni siquiera como un grano de mostaza, pero esto tuvieron que reconocerlo los apóstoles, lo vieron, lo tocaron. Y también, fijaos, este fracaso en el plan de Dios fue providencial. Quisieron contarlo y después lo escribieron en los evangelios. Piensen, los evangelios son tan verdaderos, tan sinceros, tan poco moralistas o beatos, que cuentan incluso el fracaso de los discípulos, aquellos apóstoles que en el momento en que se escribieron los evangelios, que se proclamaban, estaban evangelizando el mundo. Y eran figuras, personajes importantes, ¿no?, para la iglesia, columnas. O sea, es una forma de decir como si los apóstoles quieren decirnos, también nosotros hemos fracasado, también nosotros podemos fracasar, pero como pasó aquella vez cuando no hemos podido expulsar este demonio, pero como le dice San Pedro a Cristo, Señor, en tu palabra echaré las redes, no en mi palabra. Es verdad, Señor, quizás no he pescado nada esa noche, como Pedro que se afana con sus discípulos y no pesca nada. Pero en la orilla está Cristo resucitado, que dice, echad la red a la derecha y encontraréis. Y ya Pedro le había dicho a Cristo, en tu palabra echaré las redes. Y también en esta generación malvada y perversa que somos nosotros, cada uno de nosotros podemos echar las redes con confianza. Podemos echar las redes a la parte derecha, no a nuestra parte, a la parte de nuestra poca fe, sino a la parte de Cristo. Es la parte más absurda, porque es absurdo echar las redes a la derecha para quien conoce las técnicas de pesca de aquel tiempo. Pero también nosotros podemos experimentar esta potencia, esta abundancia, sobreabundancia, y entonces convirtámonos y pidamos al Señor esta fe que mueve montañas. Bueno, les agradezco vuestra atención. Quisiera también informarles que están volviendo poco a poco los peregrinos a Tierra Santa y esperamos porque los cristianos locales, claro, de Tierra Santa, pero también los peregrinos son fundamentales como puente de reconciliación y de paz en esta tierra, también en estos últimos tiempos, como sabéis, herida por conflictos y guerras, pero pedimos oraciones. Y nosotros también, desde los lugares santos, desde aquí, desde Tierra Santa, de Jerusalén, rezamos por todos vosotros. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Que el Señor os bendiga y, como dice el Salmo, Shalom, Shalom, Yerushalayim, pedid la paz para Jerusalén y para todo el mundo. Muchas gracias. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré.
Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. לא יירא ליבי אם תקום עליי